¿Qué pasa al interior de los centros penitenciarios? Solo Dios lo sabe, pero también debería estar al tanto su director o directora. Este programa ha creído conveniente conocer a profundidad cuál es la sensación que experimentan estas autoridades. Estamos aquí en confianza. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gamavisión presenta En Confianza con José Ignacio Arévalo. Estamos con la doctora Itania Villarreal. Ella es abogada en libre ejercicio, pero también fue directora nacional de rehabilitación social. A quien damos ya la cordial bienvenida. Doctora, gracias por atender nuestra invitación. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, estimado José Ignacio. Buenos días a los televidentes de este importante programa En Confianza. Gracias por la invitación. Doctora, por su género un poco, ¿qué necesitó usted para hacer justamente estar liderando este tipo de trabajos? Quizá necesitó un buen temperamento, poder de decisión. ¿De qué se armó usted, doctora? Bueno, fue una experiencia única, un gran reto como mujer, en virtud de que históricamente los centros de rehabilitación social del país han sido administrados por hombres, más aún un ex penal García Moreno. Como profesional del derecho, una experiencia enriquecedora, poner en práctica mis conocimientos y también aprender del sistema de rehabilitación social. Pero para ello necesité fuerza de carácter para poder administrar un centro tan complejo y de alta seguridad del país, temperamento para poder armonizar con tolerancia tanta y cuanta vicisitud se presentaba al interior del centro de rehabilitación social. Y también un poder de decisión, que las funciones asignadas como directora eran muy sensibles y había que tener poder de decisión en muchas ocasiones en instantes, como por ejemplo cuando se ocurría un motín, se tenía que armar una mesa de trabajo urgente con autoridades que se interrelacionaban a la institución para salvaguardar de alguna manera la integridad física de los privados de libertad, visitas y personal en sí. ¿Hay alguna decisión de pronto que usted como directora se haya equivocado y lamentado después? No, creo que no. Realmente ese trabajo es para desempeñarlo con pie de plomo, con mucha cabeza fría y siempre apegado a la Constitución de la República y la ley. Entonces, sí, probablemente alguna imperfección en el desarrollo del trabajo, pero no he tenido hechos que lamentar. Ahora, ¿cuál era su preocupación como directora, mi estimada doctora? Un poco que su gente, que sus subalternos estén protegiéndola a usted, protegiendo la entidad, o que no tengan algún acercamiento con los privados de libertad. ¿Qué podría ocasionar eso? Bueno, el intimar con los privados de libertad, particularmente para el personal de seguridad y vigilancia, es peligroso y no está permitido por el reglamento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, porque fracasan las administraciones y con este fracaso prácticamente fracasa el sistema de rehabilitación en general. Un agente de guía, un agente penitenciario puede acercarse a un privado de libertad cuando es estrictamente necesario, por ejemplo, un traslado a otra provincia, a las casas de salud, a las diligencias judiciales, o solicitan ser llevados a los diferentes departamentos del centro penitenciario, pero con irrestricta reserva, ¿no? Con esto se quiere decir que se tiene que intimar. ¿Tiene que tener alguna preparación específica los guías penitenciarios? Tienen que tener por lo menos un curso de inducción, cómo desempeñarse al interior de los centros de rehabilitación social, cómo manejar ciertas reacciones conflictivas y de alta complejidad a los centros de rehabilitación social. Hablando de esto de reinserción, una persona privada de libertad que sale ya prácticamente de estas entidades, ¿en qué calidad sale? ¿Sale reformado, rehabilitado, listo para la reinserción? ¿Cuál es el trabajo que se dio entonces previa a esa liberación? Bueno, la rehabilitación todavía es un mito, ¿no? Pero sin embargo la institución trabaja en que los
proyectos, programas o programas que establezca la institución sean aprovechados de la mejor manera por los privados de libertad. Hay muchos privados de libertad que se acogen a estos programas y aprenden un arte, un oficio y también han seguido una profesión que les ayuda en un momento al salir en libertad a reinsertarse en la sociedad. Pero también hay los que no se acogen a estos programas. Los reincidentes, que de alguna manera, obviamente, ¿no? Al salir en libertad muy difícilmente tendrán una oportunidad de trabajo. Y ahí la importancia de cumplir con los programas que implementa el Estado a través de la institución de rehabilitación social. Caso contrario, son ellos los que se perjudican y no tendrían esa oportunidad de reinserción. Puede ser un trabajo óptimo en el tema, desde el punto de vista psicológico, pero si la persona quien recibe este tipo de tratamientos no lo acepta, es un tiempo perdido y gastos perdidos para el Estado, doctora. Bueno, como manifiesto, hay quien lo acepte y quien no, y lamentablemente el Estado tiene que trabajar, lo acepte o no, pero siempre propendiendo a que se cumpla con el objetivo que es la rehabilitación integral de los privados de libertad. Lamentablemente debe ser obligatorio, pero tampoco no se les puede exigir. De alguna manera queda a discreción de los privados de libertad, que es lo que yo no comparto. Ellos no lo aprovechan de alguna manera, la inversión que hace el Estado. Así es. Doctora, usted como directora, cuando estuvo en su tiempo, ¿alguna vez tuvo alguna amenaza? ¿Alguien le llamó por teléfono y le dijo, y Tania, quiero que me hagas esto, quiero que me ayudes, no sé? ¿Alguna amenaza parecida, doctora? No, amenazas contra mi vida jamás. Los cargos que los desempeñé primero como centro, como directora de centro, luego como directora provincial y luego directora nacional de rehabilitación social, siempre los desempeñé en apego irrestricto a la Constitución de la República y la ley y en irrestricto respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. Al contrario, siempre existió respeto y consideración. Una ocasión, por la complejidad del trabajo, la Policía Nacional brindó seguridad policial, pero luego de ver que no existía informe de riesgo, pues prácticamente se paró la custodia, pero no pasó más allá de una inconformidad de un privado de libertad. Esto de alguna manera, ¿qué es lo que le trae buenos recuerdos esa época suya, doctora? Bueno, el haber ayudado a tanto y cuanto privado de libertad. ¿Ayudado en qué sentido? Por ejemplo, en el Expanal García Moreno logré alfabetizar en 3 promociones a privados de libertad que no tenían la educación básica, bachillerato y hasta universidad. ¿Cómo logró integrar ese? Porque eso es importante, ¿no? Un trabajo conjunto con un comité de prisioneros que se lo formó a través de un reglamento por delitos menores, aquellos que iban a representar cada pabellón, y se hizo una manera de censo interno, quienes estudiaban y quién no, quién tenía un arte, un oficio o una profesión, y prácticamente con un colegio particular de la ciudad de Quito se hizo las gestiones y con el Ministerio de Educación para poder alfabetizar. Ese es el mayor logro que se hizo en el tiempo que se estuvo. Y supieron aprovechar, y pienso que esos privados de libertad estarán hoy teniendo una nueva oportunidad distinta a la que tuvieron al momento que cayeron detenidos. Alfabetizar, a diferencia de que poder haber sido un chico ya bachiller, por ejemplo, si una persona privada de libertad ingresa y no es bachiller, ¿no hay la posibilidad de aquí o a futuro de que pueda el Estado de alguna manera direccionar ese tipo de educación? Sí hay la posibilidad. Por lo menos con el bachillerato acelerado, ¿no? Considero que la SNAI actualmente también tiene un convenio para la educación superior, algo que es importante. Eso porque es positivo, sí, ¿no? Es positivo, y ya le digo, en mis tiempos también se lo hizo con la Universidad Particular de Loja. Abogados ahora son colegas en el libre ejercicio profesional, algo que me satisface, y a veces nos encontramos en el lado opuesto como litigantes, como parte Ellos actora, estaban detenidos en su tiempo. Así es, son abogados el día de hoy, y eso es el gran logro y la satisfacción de que sí hay rehabilitación cuando el privado de libertad se propone rehabilitarse, y esa es para el Estado la mayor satisfacción, y para autoridad más todavía, porque está cumpliendo con el objetivo que a usted le encomendaron. Importante también entonces potencializar, ¿no? O explotar esos conocimientos o quizá esas ganas de superarse de las personas privadas de libertad, un poco sobre todo en bachilleres, porque no hay muchos bachilleres en este tipo de universo carcelario, ¿no? Bueno, se está haciendo los esfuerzos posibles. La SNAI vemos que
también sí está logrando el objetivo de sacar bachillerato de los privados de libertad. Un tiempo atrás salió esta noticia que congratula a la ciudadanía y también al gobierno central, porque son recursos los que se roga, y lo importante es devolver a la ciudadanía a gente que no vuelva a reincidir, que no vuelva a delinquir, porque tiene ya una oportunidad de vida, de trabajo, frente al gran esfuerzo que se hace también internamente en los centros de rehabilitación social. ¿Cuál fue su experiencia, doctora, cuando se encontró con alguna persona que fue privada de libertad en su tiempo y que ahora le dicen colega? Muy grato, ¿no? Y con el respeto debido y las consideraciones de alguna manera, ¿no? Así es, nos hemos encontrado, yo como defendiendo a la parte actora, ellos como a la parte demandada, pero con todas las consideraciones del caso. Es muy estimulante aquello. Yo creo en la rehabilitación social, sí, sigue siendo un mito todavía, pero sí se alcanza cuando los privados de libertad también ponen de su parte, y deberían poner de parte, porque el Estado eroga incantijantes de dinero. O sea, realmente es mucho lo que se invierte. De alguna manera, así como hay gente que, bueno, no quiere seguir estudiando, pero también hay gente que se inclina por cualquier oficio dentro de estas instituciones. Un poco también es positivo para que cuando salga esa persona pueda retomar esos conocimientos en cualquier oficio y pueda reinsertarse en la sociedad. Bueno, ya también es un poco de conciencia social de instituciones, sean públicas o privadas, de no tachar a los privados de libertad que salen de alguna manera ya pagando su culpa, ¿no? A la sociedad, y darles esa oportunidad, porque hay mucha tacha de quienes recobran la libertad no pueden ser objeto ya de reintegrarse a la sociedad. Bueno, eso menos se ha visto en el Estado, Estado, por ejemplo, en el Estado yo he visto algunos casos muy de cerca que personas que han estado privadas de libertad han sido reinsertadas en este tipo de sistemas. El Estado de alguna manera ha sido un pilar fundamental. No se ha sabido mucho en las entidades privadas, doctora. Claro que sí, la parte privada es más celosa, ¿no? Pero la parte pública sí ha dado oportunidades, es más inclusiva. Más celosa por el ambiente que podría generar entre sus colaboradores de esta empresa privada. Sí, yo pienso que sí, porque son más estrictos inclusive en los requisitos para poder ocupar un cargo, ¿no?, de tal naturaleza, y por esa tacha no lo pueden ocupar, pero la parte pública ha sido más inclusiva, sí ha dado la oportunidad, y es grato, como le digo, estimado José Ignacio, encontrarse en instituciones públicas con personas que están desempeñando un cargo público pese a haber pasado esa aflicción en una cárcel, pero de alguna manera han enmendado el error. Pero también viene la prueba de fuego, porque una cosa es que José Ignacio, que estuvo privado de libertad y ahora es abogado, a diferencia de que José Ignacio, que estuvo privado de libertad y ahora se encuentra con sus ex integrantes de la banda y vuelve de nuevo. Bueno, ahí sería realmente muy... ¿Cuál es el trabajo ahí? ¿La psicología debería actuar mucho o el poder de decisión de una persona mismo por cambiar? Yo creo que el poder de decisión de la persona en querer cambiar, ¿sí? Porque ya del centro de privación de libertad ya salió, y es su responsabilidad afuera, la forma en que usted lo haga su vida externamente, ya es una responsabilidad absoluta que ya usted no lo puede moderar, sino más allá de darle una oportunidad y el saber si lo aprovecha en buen sentido o no. ¿En su tiempo como directora vio o conoció de historias tristes, doctora? Claro que sí, desgarradoras, porque realmente un privado de libertad, el que tiene familia lo acompaña un cierto tiempo y el que no, realmente son abandonados. Hasta la mujer lo va dejando, ¿no? Así es, el vínculo familiar prácticamente se va rompiendo en el largo de su condena, más si es que son muchos años de condena, se va rompiendo, se desorganiza ese hogar, esa familia, se alejan los seres queridos, se alejan los amigos, y el único compañero es el compañero de celda, y quien lo ve es la autoridad del centro. He visto casos también que personas cuando salen libres vuelven a esos sitios, pero ya como visita a sus amigos, ¿no? Sí, vuelven como visitas, aunque es prohibido regresar de manera inmediata si no hay un tiempo temporal para que pueda, visitarlo, y bajo un formato de ciertas preguntas, el por qué regresa nuevamente a un centro, ¿no? Porque no necesariamente a veces van a visitar, sino a veces van a tener un contubernio para seguir a veces delinquiendo, y eso es de mucho control también. ¿Cómo fue el manejo en su tiempo, doctora, en elegir a personas de alta peligrosidad? ¿Se las confundía con el resto de detenidos o tienen sitios específicos para poder ubicarlos?
Una clasificación absoluta no la existía. Había 6 pabellones, el de máxima seguridad y él también. Hablamos del expenal García Moreno. Claro, el pabellón A de máxima seguridad y el pabellón de máxima peligrosidad, que era el pabellón F, ¿no? Generalmente las bandas delincuenciales a nivel país se las recluía en el pabellón F, lo que impedía que victimen al resto de privados de libertad de los demás pabellones y se lograba un poco mantener la paz y que no genere mucha violencia intracarcelaria. Ahora el expenal García Moreno ya ha quedado como un museo. Tuve la oportunidad alguna vez de visitarlo y bueno, conocí la celda de un conocido detenido ahí, porque tenía televisión, tenía internet, tenía un bar, bueno, eran bien tratados. Bueno, lamentablemente el expenal García Moreno no tenía en ese entonces un reglamento de que las celdas se las tenía que tener de tal manera. Sí, eran 4x2, si bien es cierto, los privados de libertad, el que tenía las posibilidades la adecentaba y si no el Estado le entregaba como tal. Eso no significaba que tenía que hacer adecuaciones o ampliaciones. La diferencia era de que había privados de libertad que se organizaban de la manera higiénica y otras que no. Eso no significa prebendas ni mucho menos. Había también los televisores comunitarios que había en los halls de los pabellones. Esto se lo hacía a través de un reglamento, la autorización que hacía el Departamento de Diagnóstico y Evaluación, no a discreción del director, ni mucho menos. Interesante tema que estamos tratando, estimada doctora. Vamos a hacer un pequeño paréntesis comercial, amables televidentes, y volvemos con más. No se vayan. Para difundir las noticias existen medios especializados, pero para tratar los temas a profundidad lo haremos aquí, en confianza. En Confianza, con José Ignacio Arévalo, este sábado a las 8:30 de la mañana por Gamavisión. Estamos en un diálogo con la doctora Itania Villarreal. Ella es, o fue mejor dicho, directora nacional de rehabilitación social. Y estamos compartiendo un poquito su experiencia en aquellos tiempos. Mi doctora, bueno, hay meses y meses, ¿no es cierto?, al interior de las rejas, al interior de los centros de rehabilitación. ¿Cuáles son los meses más difíciles o un mes más difícil para las personas privadas de libertad? Prácticamente es el mes de mayo por el Día de la Madre. Hay mucho sufrimiento de aquellos privados de libertad recordando seres queridos. El Día del Padre, que es junio y también coincide con el Día del Recluso. Y diciembre particularmente, es donde más se concentra la nostalgia en los privados de libertad y ahí es cuando tiene que la autoridad del centro poner más atención con el personal de seguridad y vigilancia porque suelen haber suicidios por la depresión en la que caen y prácticamente hay que proteger esa vida de ese ser humano y estar siempre en control rutinario para que esto no suceda. Tienen que hacer entonces ustedes actividades para obviamente acompañar en estos momentos difíciles para ellos. Así es, se hacen diferentes programas con todas las medidas de seguridad para que disipen los privados de libertad y no estén pensando en que no me vienen a ver, no voy a recibir un regalo, no voy a tener la visita, no voy a poder salir a casa a abrazar a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es un mes de mucho cuidado y eso ha venido dándose en la historia del sistema penitenciario porque no depende de las autoridades, más depende del estado de ánimo de los privados de libertad. He ahí el trabajo comunitario, el trabajo en conjunto con todo el personal, con autoridades interinstitucionalmente, porque se les tiene que llevar alegría para que puedan prácticamente disipar este momento de angustia que ellos viven. Esto de alguna manera, que estas personas ya salen libres después ya de tanto tiempo encerrados, quizá les coge también alguna especie de tristeza de dejar a sus compañeros, como usted decía anteriormente, de celda era lo único que les quedaba. Así es. Luego afuera no encuentran nadie, ni siquiera sus propias familias les dan la espalda. ¿Se ha dado ese tipo de casos? Sí, se ha dado esos tipos de casos y son rechazados por su hogar, por su familia, por sus amigos y por la sociedad. Entonces fácil viene la reincidencia. Viene la reincidencia y cuando uno menos piensa ya están de nuevo y le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué hiciste ahora? ¿Por qué volviste si ya recobraste tu libertad por la que tanto pugnabas? Dicen es que se me han cerrado las puertas. Y por eso, si algo hay que rescatar es el trabajo que hace también el Departamento de
de psicología y para tratar de inducirle a que no vuelva a cometer otra infracción. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahí, justamente, doctora, entre el departamento de psicología, quizá en relación a psiquiatría? ¿Entraría en ese tipo de situaciones, en este tipo de análisis? Son dos estudios distintos. No soy psicóloga, pero por la experiencia adoptada puedo pensar que lo psiquiátrico ya va más allá de una simple depresión, ¿no? Prácticamente ya son métodos más avanzados en cuanto a la inducción al privado de libertad. Pero las personas privadas de libertad no terminan justamente con este tipo de patologías. Que sí, claro que sí, las hay. Para eso en el Expenal García Moreno había la clínica de conducta donde que se recluía a privados de libertad en extrema condición psiquiátrica, que ya también eran inadaptables y que incluso la autoridad competente ordenaba su traslado a San Lázaro para su recuperación, en vista de que ya el centro tampoco ya no era posible darles esta recuperación, y sin embargo de allá salían ya en libertad cuando se informaba al señor juez y nuevamente regresaban. Y eso es doloroso porque es un trabajo, un andamiaje interno que usted lo hace y que cree que lo logró, pero a la final vuelven a reincidir. ¿Cuál es el tratamiento que recibe una persona privada de libertad cuando se ha portado mal? ¿Cuál es el castigo que recibe en los centros de retención? No recibe castigo propiamente dicho, eso es que no se malentienda, ¿no? Hay un reglamento de disciplina, claro. Hay un reglamento de disciplina que prácticamente va desde la suspensión de la visita de 8 o 15 días hasta 30 días únicamente. Pero de los que no reciben nunca visitas, no se les da igual. Pero igual registra en su hoja de vida, digámoslo así, en su ficha criminológica, para posterior una evaluación de rebajas de penas o para hacerse acreedor a una prelibertad o libertad condicional que era antes, ahora régimen semiabierto y abierto, ¿no? Se lleva un registro, obviamente. ¿Cómo evitar, doctora, cuando alguien entra detenido por cualquier delito, se junta con otras personas, hace escuela ahí y sale experimentado y listo para hacer otras cosas? Si no hay una clasificación correcta como en los antiguos centros de rehabilitación social, y aún persiste todavía que se confunden todos contra todos, ¿sí? Porque la clasificación todavía no se da, no se alcanza, pese a tener 3 centros regionales que sí han ayudado a bajar un poco el hacinamiento en celdas que eran de hasta 15, 16 personas a bipersonales, que es un hecho muy importante, pero lamentablemente sí se da. No se puede evitar al 100% pese a los esfuerzos de la autoridad, pese a los esfuerzos de los señores agentes de seguridad penitenciaria, pero se logra identificar y en lo posible se logra reubicar a ciertos pabellones específicos para que no crean más violencia de la que generalmente suele darse. ¿Alguna situación lamentable? Ya hemos conversado con usted. ¿Cuál ha sido la situación más difícil o peligrosa que le ha tocado enfrentar en su tiempo, doctora? Bueno, 3 motines, 2 en Quito, 1 en Guayaquil con toma de rehenes. En Guayaquil fue en la cárcel de mujeres. Aquí en Quito no se podía negociar ya por el lapso de 48 horas que ya era preocupante. Supongo que usted no podía ni dormir por la preocupación. No se podía dormir como responsable, obviamente. Pero bueno, se manejó con la Policía Nacional, con la Defensoría del Pueblo, con la Cruz Roja, con el Cuerpo de Bomberos por las vicisitudes que amenazaban con explotar los tanques de gas, con inmolarle a un señor agente de seguridad penitenciaria y con prácticamente al mando ellos al interior del Expenal García Moreno y en Guayaquil también la cárcel de mujeres. Muy complicado, muy complejo, pero gracias a Dios nos dio la fortaleza. He ahí la fuerza de carácter y el poder de decisión para poder negociar en el menor tiempo posible, que era lo más importante, solicitar que evacúen a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, a los niños y prácticamente llegar a negociar quien que quería quedarse, que se quede, pero prácticamente liberen a las personas más vulnerables que se encontraban al interior con visitas. ¿Usted pensó en renunciar en ese momento de pronto? No, nunca. Al contrario, me dio más fuerza porque era que se tenía que resolver o se tenía que resolver y gracias a Dios tuve la colaboración de todas estas instituciones que hicimos un trabajo conjunto lo más rápido posible, no llevó más allá de 72 horas y se pudo negociar frente al pliego de preguntas, de peticiones que ellos
hacían que eran prácticamente que se les conceda las rebajas de penas, más que jamás lo protestaron por la administración del centro, por alimentación, ni por sus beneficios legales. Era únicamente beneficios que ellos querían, sus rebajas de pena. Ahora, doctora, es importante entonces este vínculo directo con la Policía Nacional. Usted adentro y ellos afuera. Bueno, ellos tenían y tienen y siguen teniendo esa obligación de la custodia externa de los centros de rehabilitación social, así lo determina el Código Orgánico Integral Penal, y ha sido un apoyo importante. Y en los centros muy complejos, hablo del ex penal García Moreno, ahora en las regionales, ellos hacen el control, los primeros filtros, que es importante también, y esa es una gran ayuda y un gran avance para llevar una organización al interior del centro. Permítame, doctora, no queremos irnos de la línea, vamos a hacer otro pequeño paréntesis comercial y regresamos con este importante tema. La doctora Itania Villarreal, ya volvemos. Para difundir las noticias existen medios especializados, pero para tratar los temas a profundidad lo haremos aquí, en Confianza. En Confianza, con José Ignacio Arévalo, este sábado a las 8:30 de la mañana por Gamavisión. A nuestros amables televidentes, quienes todavía no han tenido la oportunidad de ver nuestros programas anteriores, les invitamos para que visiten nuestra página en YouTube, En Confianza con José Ignacio Arévalo, o también nuestro Twitter, @enconfianzajia. Estamos en una conversación importante, interesante y a profundidad en Confianza con la doctora Itania Villarreal, un poco para comentarnos su experiencia como directora nacional de rehabilitación social. Mi doctora, bueno, tras cámaras conversábamos y yo le preguntaba ¿a qué hora llegaba a su casa luego de su arduo trabajo en la oficina? A veces llegaba a las 48 horas a ver a mis hijos y a mi esposo 2 días después, cuando se daba esta complejidad de conflictos, y al ser el ex penal García Moreno un centro álgido a nivel país, devengaba mayor tiempo, ¿no? Y bueno, hacer lo más posible que no conmocione a la ciudadanía, que no haya conmoción al país, tratar de solucionar. Pero también que no conmocione a su familia, ¿no? Bueno, gracias a Dios tuve un esposo comprensible y nunca le pidió el divorcio por el tema de no haber ido a la casa. Entendía la complejidad del trabajo y bueno, tenía una agenda ejecutiva muy amplia, muy compleja también, que tenía no solamente cumplir con el cargo, sino también cumplir con el Ministerio de Gobierno que era en ese entonces y con el resto de ministerios que eran parte del Consejo Nacional de Rehabilitación Social. Todos eran informes de los hechos que sucedían, aparte de cumplir usted con su propia función, con su propio trabajo. Estos eran hechos extras que usted tenía que asumirlos como máxima autoridad. Si usted volvería a ser directora, ¿qué es lo que no haría de lo que habrá hecho antes? Bueno, hay muchas cosas que no podría hacer prácticamente. ¿Eso significa que en algo falló usted o no? Bueno, tuvo que haber tenido fallas en algún momento dado. Bueno, doctora. sí, como ser humano, ¿no? Como ser humano. Todos nos equivocamos en algún momento. Como todos nos equivocamos. No podría definirle prácticamente, pero pudo haber habido fallas. Cuando usted ya ahora, con el tiempo, ¿no ha visitado el ex penal García Moreno como museo de pronto? No, no lo he visitado. Pero la tiene en su memoria latente. Sí, lo conozco perfectamente, todo el complejo penitenciario, porque ahí funcionaba Cárcel 2, Cárcel 3, CDP, Clínica de Conducta y Pabellón F. Entonces, toda esa área, todo ese complejo lo conocía perfectamente, pero no lo he recorrido, no por vanidad ni mucho menos, pero no creo que me hace falta recorrerlo. Usted como directora sintió la pena o la soledad de las personas privadas de libertad. ¿Existieron familias que de pronto fueron donde usted a llorarle, a contarle los problemas, cosas así? Sí, muchos, como decía inicialmente, habían privados de libertad que al momento en que ingresaron estuvo toda la familia, luego 10, 15 años abandonados. Esos abandonados no tenía quien los visite y de aquellos se encargaba el Departamento de Trabajo Social. Inclusive llegaron a fallecer
tanto privados de libertad nacionales como extranjeros, que el Departamento de Trabajo Social, con apoyo y colaboración de la Funeraria Nacional, se los podía sepultar. Doctora, ya para cerrar, quisiera que dé un mensaje a las familias de las personas privadas de libertad, a las personas privadas de libertad, cuando ya tengan esa ansiada salida. ¿Qué es el consejo que da Itania Villarreal? Que mientras el Estado está aprovechando de que las autoridades están trabajando en legal y debida forma, poniendo todo su máximo esfuerzo, sus recursos, que se acojan a los programas y proyectos de rehabilitación social, que aprovechen, que el día de mañana va a ser importante para tener una forma de trabajo y poder sustentar a las familias que quedaron en su tiempo atrás y que no vuelvan a reincidir, que sean conscientes de que sufrieron al interior de los centros de rehabilitación social. Que a las familias también que los apoyen, que no se alejen por el hecho de que por un error pagaron una culpa y que ahora los acojan mejor en el seno de sus familias y que les ayuden a superar estas situaciones y que no los abandonen a la calle a efectos de que reincidan. Esperemos volver a tener con nosotros, mi estimada doctora. Muy amable, gracias a usted. Itania Villarreal, abogada en libre ejercicio y exdirectora nacional de rehabilitación social. Amables televidentes, les invitamos a que visiten nuestras páginas en YouTube, En Confianza con José Ignacio Arévalo, y también Twitter, @enconfianzajia. Hasta el próximo fin de semana. Buen día. Gamavisión presentó En Confianza con José Ignacio Arévalo.